¿Cómo están amigos de YouTube? Gracias por darle click al video y sean bienvenidos al canal. En esta ocasión toca hablar del episodio 11 de Campamentos Ventura All Stars, que si aún no lo has visto, quédate que aquí te digo mi resumen reseña, así como mi crítica opinión, análisis y algunas curiosidades. Así que bueno, sin nada más que decir, ojalá que te guste el video. Bueno, el episodio inicia con Jake viendo cómo Tom y Eden caminan juntos, a lo que Alec trata de hacerse pasar como su amigo, pero no le funciona, aunque hablaré de esto más adelante. Seguimos con Tom y Eden preocupados por la ceremonia de eliminación, y donde, como son minoría, piensan que poco a poco sacarán a cada uno, y también hay una pequeña disputa por la pelea del anterior episodio entre Jake y Eden, a lo que llega Ali también preocupada, y aunque consideran volver a unirse con Gabi, lo descartan inmediatamente, y ahora viene algo esperado por varios. Crystal cita a todos los campistas para darles una sorpresa, y es que los ex participantes volverán, y uno podrá regresar al juego. Algunos se molestan mientras que otros se alegran. Los equipos son formados por Nina. Pone a James con Jul, Hunter con Gret, Connor con Rilla, Lake con Aiden, Tess con Ali, Miriam con Tom, Ashley con Jake, Ellie con Gabi y Fiore con Alec. No solo beneficiarán al campista que regrese, sino también el que cruce primero la línea de meta tendrá inmunidad para el siguiente episodio, y ya con los equipos explican el reto, el cual consistirá en una carrera hacia unas motos. Con ellas tendrán que subir hasta la cima de una colina, ahí, mientras uno baja con un arnés para obtener una llave ajustable, el otro lo bajará sosteniendo su peso con una polea. Teniendo la llave tendrán que arreglar una ala delta y lanzarse hasta la línea de meta. El primero en cruzar ganará inmunidad y su compañero regresará al juego. Aquí tenemos las verdaderas cosas emocionantes, las pláticas entre los campistas y los excampistas. Alec le confiesa a Fiore que le ayudó en las primeras temporadas no solo por su beneficio, sino porque de verdad quería ayudarla y no le parecía justo que conspiraran en su contra. Rilla sigue comportándose fría y distante con Connor. Miriam regaña y trata de que Tom entienda todo por lo que pasó a Jake y cómo se sintió esperándolo 2 años, para que al final ni siquiera les hablara. Hunter habla con Gret y le dice que no pensaba que Jul tendría una relación pública con alguien, pero Gret le dice que la gente empezó a creerlos luego de denunciarlo, ya que desde sus temporadas se ganaron el oído de la gente, además de que ellos sí tienen una vida social. Ahora sí seguimos con el desafío, donde Ashley y Jake llegan primeros, seguidos de Alec y Fiore, los cuales pinchan las llantas de las demás motos, para perjudicar a los otros equipos, y lo logran en su mayoría, hasta que llega Connor y Rilla. Él les dice que no es justo, a lo que Fiore, Rilla y Alec no lo toman en serio y siguen su camino. Jul y James se llevan la cuarta y última moto buena, por lo que así de rápido los demás equipos ya no tuvieron oportunidad. Y aquí hablan el brasileño y el coreano, y aunque James creía que era un personaje de Jul ser así de desagradable, la verdad es al revés, es un personaje ser amable. En sus palabras, normal sería poder insultar gente gorda. Seguimos con Jake y Ashley ya en su moto, donde él se disculpa por indirectamente ser el que causó su eliminación, además de que la tejana le da 2 consejos: ver y reconocer sus errores y pensar antes de actuar. Ellos llegan a la polea y Ashley la usará, mientras que Jake baja con el arnés por la llave. Volviendo a las motos pinchadas, Ellie y Gabi son las que primero llegan, y es donde nos damos cuenta de que Gabi es como Hulk, pero en morena, porque carga su puta moto. ¿Qué pedo? Llegan los demás campistas y como Tom hace peces con motos al parecer, él también la carga y sigue corriendo con Miriam. Lake tratará de reparar su moto junto con los demás y como todos son buenos, excepto Gret, a ella le da igual. Alec y Fiore llegan a la polea y el arnés, y aunque quisieron sabotear los planadores, Ashley los amenaza, entonces siguen las reglas. Connor y Rilla llegan y, como la hindú no quiere mojarse su cabello, Connor tendrá que bajar. Volvemos con Ellie y Gabi, y aunque la loquita del centro quiere seguir, Ellie la convence de que no tiene caso, y mejor hablan sobre el campamento. Gabi le dice que se salió con los villanos, pero Ellie le aconseja no encariñarse con ellos y atacar antes de que ellos lo hagan. Lake y Eden reparan su moto y siguen con la competencia. Solo quedan Gret con Hunter y Tess con Ali. El trío de amigos hablan y proponen irse de vacaciones en lugar de volver a verse en el show. Ali pregunta qué dice la gente sobre ella en las redes sociales y Hunter dice que hay opiniones divididas. Ella sigue sintiéndose mal por lo que le dice la gente, pero Tess la reconforta y le recuerda cuando se conocieron. Y era esa chica gamer que solo quiere ayudar a los demás y no tiene que fingir ser otra persona. No solo eso, Tess le da a Hunter su moto recién reparada. Ella dice que no necesita volver al juego y solo quiere ayudarlo. Se lo agradece, Ali lo anima y va junto con Gret, que estuvo ahí todo el tiempo, pero a nadie le importó, ni a la misma Gret.
Seguimos con Alec y Aiden otra vez, los cuales hablan sobre James, pero después hablan de Jake. Lake le confiesa que, después de la segunda temporada, fueron las peores semanas de su vida. Su familia la rechazaba y hasta pensó que hacer su cambio fue un error, además de perder el control de sus emociones, pero con terapia logró avanzar y seguir adelante. Eso explica por qué no supo nada Aiden de ella luego de la competencia, y ella lo anima a que le dé una segunda oportunidad a Jake, ya que él puede estar pasando por lo mismo que ella sufrió. Seguimos con el juego sucio de Alec, Rilla y Jul, donde todos quieren perder a propósito para que Fiore vuelva al juego, ya que le conviene a los villanos. Ashley los confronta, pero Rilla rompe su polea, generando uno de los mejores diálogos de la serie. ¡Maldita perra! Bueno, después de esa carta de amor al séptimo arte, sigamos. Empiezan a romper todas las poleas, solo dejan la de Fiore, así Jul se venga de James por envenenarlo con el hongo. Y así, con Fiore subiendo y todos los demás fuera del desafío, Connor se pone la 10, se amarra los huevos con un mecate y empieza a subir por la cuerda. Y cuando todo parecía arreglado para los villanos, llega Connor, y aunque Rilla le reclama y le recuerda que él no le ayudó en la final de la segunda temporada, no le hace caso, y con la ayuda de Ashley que hizo que Fiore y Alec no despegaran, Connor agarra a Rilla, se avienta con su planeador y regresa a la competencia, además de que él y la hindú tendrán inmunidad para el próximo episodio. En el confesionario, mientras Alec sigue incrédulo por el regreso de Connor, también piensa que lo subestimó. Por otro lado, Connor está muy motivado y quiere hacer perder a Rilla. Ya en la noche, Gabby y Ellie se despiden y la loquita le dice que hará lo que le dijo. Aiden se despide de Lake y James y ellos lo motivan a que vuelva a jugar una final. Ali se despide de Tess y Hunter y ellos le levantan el ánimo a la gamer. Alex se despide de Fiore y ambos admiten pasárselo bien, terminando con un choque de puños. Y Jake se despide de Miriam y Ashley, prometiéndole no olvidar lo que le dijo y dejando pendiente una visita a la granja a los tres. Pero Nina y Crystal cortan el momento y los perdedores suben al autobús para regresar al hotel. En la campaña de producción, Trevor invita a Derek a que vuelvan a probar los desafíos juntos, ya que él ha sido el único que los prueba. Derek no quiere, aunque le insistan. Invita a Trevor a su salida con Crystal y, aunque él quería que estuvieran los dos solos, acepta. Y ahí acaba el episodio. Mentira. Falta la última escena, donde vemos cómo la contraparte de Gabby malvada regresará y pone cosas muy interesantes sobre la mesa. Ahora sí, sigamos. Alec dice que Rilla le trató de enseñar actuación. Es algo raro, pero ok. Los apodos que Nina le pone a los campistas son curiosos, como decirle Cruella de Vil a Aiden. Oiga, señora, ¿qué diablos es lo que quiere hacer? Tenía que ser mujer. Emo a Tess, Applejack a Ashley, que por si no sabías es ella, Mortal Kombat a Tom, supongo que porque fue un espía y su parecido a un ninja. Nadie cree que acabé el último nivel de Mortal Kombat. Porque eso es ridículo, nadie vence a Sub-Zero. Y a Hunter, el otro emo. La espada de los emos. Dicen que es tan afilada que te cae presión con solo mirarla. Son los más curiosos y, al menos para mí, más graciosos. Tom habla con Miriam y le recuerda a la final de la primera temporada, donde ellos hicieron equipo junto a Fiore y Gret, y donde Miriam salió ganadora. Para llegar más rápido, Alec puso a Fiore en sus hombros. Es curioso. Nos enteramos que, como en la segunda temporada, al mismo tiempo que nosotros vemos los episodios, en ese universo también se suben los episodios. El Falcon Punch, dicho por Ali. ¿Divididas? ¿Y qué más quiere esa gente? ¿Un Falcon Punch? Es una técnica utilizada por el Capitán Falcon del universo principal de la serie Super Smash Bros., pero también ha sido utilizada por su homólogo del universo anime, Andy Summer, en el anime Fai-Zero Farukon Densetsu. Tess ayuda a Ali recordándole cuando se conocieron en la segunda temporada, y como ella solo quería ayudarla, diciéndole que no tiene que fingir ser otra persona para agradarle a la gente. Jul menciona a Rosa cuando dice que esa gente es la que debe trabajar como mano de obra. Siguiendo con la segunda temporada, Jul por fin se venga de James cuando lo envenenó a propósito en lugar de Aiden. Rilla vuelve a decir que, por culpa de Connor, perdió la final de la segunda temporada. Y aunque en teoría es cierto, ya que la dejó a la mitad del desafío porque se obsesionó por cómo se había convertido, también fue culpa de ella. Si Jake vuelve a estar igual de pendejo, probablemente se crea esa mamada de que Alec quiere ser su amigo. De ese güey no me sorprende nada. Aunque espero, confío y tengo fe que después de lo que le aconsejó Ashley, espero mejore en su confianza. Muchos creyeron, por alguna razón, que en esta temporada Alec y Fiore seguirían llevándose bien. También que hasta gente creyó que le iba a adoptar o algo. Aunque eso está bien fumado, la verdad creo que volvieron a tener una buena relación. Y en lugar de padre e hija tendrán una relación de amigos. Después de que Miriam le contara por lo que pasó Jake después de la primera temporada durante 2 años, esperando a Tom,
Yo espero, creo y confío que ahora sí él le dirá que lo quiere y que deberían de darle una segunda oportunidad a su relación. Después de que Lake le compartiera su experiencia a Aiden y le aconsejara darle una segunda oportunidad a Jake, yo creo que es muy probable que lo haga. Y eso haría más fuerte la relación de los héroes, ya que es justo la pelea entre Aiden y Jake lo que lo fractura. Ahora con el regreso de Connor y por lo que le dijo a Alec en el confesionario, yo creo que le pondrá más atención a Connor y ya no lo tratará como un amigo. Siguiendo con Connor, él parece como no necesita el dinero, se enfocará en hacer perder a Rilla hasta que la expulsen, además de que llegó muy motivado, así que es probable que sí lo consiga. Sigo sin saber qué podría pasar entre Derek y Trevor, no tengo nada más que decir, aunque es probable, no mucho, que cuando salgan los tres vuelvan a ver a Emily, tal vez, solo para ver a Trevor. Después de lo que le aconsejó Ellie de atacar antes de que la atacaran y con el regreso de Gabi Malvada, creo que ahora la villana más cabrona de la temporada será Gabi, porque aunque hay varios villanos, Gabi Malvada se ve que si quiere puede mandar a alguien con San Pedro, así que pone muy interesante cómo es que se llevará con la alianza de villanos. Ahora toca preguntarse, ya con el regreso de Connor, ¿quién será el próximo eliminado? Bueno, empecemos descartando a Connor y Rilla por tener inmunidad, todo queda en los demás. Tal vez ni siquiera ellos participen en el próximo desafío, ahora que volvieron a estar empatados y que espero que Jake y Aiden ya no vuelvan a pelear. Yo creo que ahora sí pueden perder los villanos y si es que pierden creo que los héroes votarían por Alec, es el más peligroso por su inteligencia. Entre Rilla, Jul, Gret y Gabi, él es el que hace los planes, aunque si se descubre a Gabi Malvada, ella podría ser la próxima eliminada. Y de hecho, con Gabi Malvada en la alianza de villanos, no veo tan descabellado que alguno de los héroes sufra un pequeño accidente que lo deje fuera de la competencia, como ya hemos visto en anteriores temporadas, como Jul o Carol en la segunda temporada. Aunque también hay otra opción cuando hay fusión, no necesariamente votan para expulsar a alguien, sino en algún desafío el último en terminarlo es el expulsado, como se ha visto antes, pero como muchas cosas en la vida tendremos que esperar. Y hablando de esperar, bueno, antes de terminar quiero decir que no voy a poder subir ni mi análisis del trailer del episodio 12 ni mi resumen reseña del mismo, o al menos sí voy a poder subirlo pero tardaría más de lo usual, así que hay dos opciones. Número 1, no subo mi análisis del trailer del siguiente episodio, pero sí mi resumen reseña, aunque lo subiría muy tarde, en serio, tardísimo, como en julio, y hasta se habrá subido el trailer del episodio 13, o número 2, no subo ni mi análisis del tráiler ni mi resumen reseña del episodio 12 y paso directamente al 13, con su análisis del tráiler y su reseña. Dime en los comentarios cuál opción te gusta más. Pero bueno, eso es todo por este video. Recuerda que si te gustó dale like, comenta lo que tú quieras. Si aún no lo estás, suscríbete al canal. Si quieres tener beneficios exclusivos, además de ayudarme a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerte miembro del canal, eso me ayudaría mucho. Y si me quieres ayudar todavía más, comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.